asentamientos por consolidación que pueden resultar excesivos para una edificación. Entonces, de cierta forma, el tiempo marca y delimita la cancha respecto a las condiciones que va a tener que lidiar con la cimentación de la edificación. Entonces, es algo fundamental también a evaluar. No es lo mismo 10 centímetros de asentamiento que ocurre en 2 meses a 10 centímetros de asentamiento que puede ocurrir en 5 años bajo condiciones de carga de servicio. Obviamente, si bajo condiciones de carga de servicio estimo grandes magnitudes de asentamientos que va a ocurrir en un periodo extenso de tiempo, estoy bastante complicado, no puedo hacer mucho más, porque me toca analizar y pensar en alguna otra forma de cimentar mi edificación o de reducir la transmisión de cargas al suelo o buscar mejorar el suelo reduciendo sus características compresibles. No me queda otra. Pero en otros escenarios en los cuales ese asentamiento puede ocurrir de forma relativamente rápida, puedo pensar, por ejemplo, en implementar técnicas de mejoramiento del suelo como precargas, que básicamente es someter al suelo a una carga similar a la de servicio o incluso mayor, de tal forma que se deforme producto de esa condición de servicio, y en el momento que retiro esta precarga para ejecutar mi construcción, básicamente la deformación que va a experimentar el suelo es dentro de la rama de recompresión, que va a ser considerablemente más baja respecto a cualquier tipo de asentamiento de la rama B. Pero eso es factible siempre y cuando el tiempo de asentamiento se encuentre dentro del rango manejable para la construcción. Y no voy a esperar 5 años para construir si quiero construir ya. Pero quiero construir ya. Si me dicen que la diferencia en el precio es significativa, tipo otra, ese ya se transforma en 3-4 meses de espera sin problema, a lo mejor 6. Si mi proyecto es muy grande y me dicen, oiga, si ejecuta la precarga se va a ahorrar $200,000 en pilotaje, hagamos eso y ahí yo espero. Porque pueden ser valores sumamente importantes las diferencias entre la cimentación superficial y profunda. Entonces, a la larga es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Ok, y para tener en cuenta el tiempo de asentamiento, partimos de una ecuación que nos esté T1. Una ecuación propuesta por Terzaghi, denominada como factor de tiempo. Básicamente, Terzaghi se dio cuenta por medio de una serie de experimentos que, obviamente, Terzaghi en general fue el que formuló los conceptos de consolidación y se dio cuenta que la permeabilidad era de cierta forma una característica fundamental dentro del proceso de consolidación. También estableció mediante fórmulas empíricas un factor denominado como factor de tiempo, donde esencialmente relaciona las características de permeabilidad de un material mediante el coeficiente de consolidación vertical, porque el coeficiente de consolidación vertical está íntimamente ligado a la permeabilidad, son directamente proporcionales,
con el tiempo de deformación y se dio cuenta que otro parámetro que influía significativamente en el tiempo de asentamiento por consolidación primaria es el espesor del estrato que va a consolidar. Buen día. ¿En qué sentido? Básicamente, lo que se dio cuenta Terzaghi, y resulta muy lógico, supongamos que este es el estrato arcilloso A, susceptible a experimentar asentamiento por consolidación. En el escenario 1, vamos que en un escenario este es H y en el otro escenario este es H. Entonces, básicamente el asentamiento por consolidación en cada uno de esos escenarios cambia drásticamente, porque acordemos que la consolidación no es otra cosa que agua que busca salir del suelo y drenarse. Pero en este tipo de escenarios el agua tendrá que hacer, o en cualquier escenario, para que el agua pueda drenarse efectivamente, tiene que desplazarse hacia arriba o hacia abajo para poder tener un drenaje efectivo. ¿De qué depende? Hay que analizar las condiciones de drenaje de cada uno de los sitios. Un drenaje natural es la superficie del terreno. No hay nada más, o sea, normalmente cuando hay, el agua puede drenar hacia la superficie del terreno. Es un drenaje natural. Y el otro drenaje natural es que drene hacia abajo, hacia algún estrato granular muy permeable, que es bastante común. Debajo de una arcilla y encontrarse a lo mejor con un estrato arenoso. ¿Okay? Dos drenajes que son completamente factibles. Puede ya darse el caso de que tenemos un suelo arcilloso sobre una roca sana que no permite el drenaje. Entonces, el agua no puede ir hacia abajo, tiene que ir de ley hacia arriba. Entonces, esas condiciones también terminan influyendo en el tiempo de asentamiento. Y el espesor. Comparo escenario 1 y escenario 2 bajo las mismas condiciones de drenaje. Obviamente, aquel material que tenga mayor espesor significa que el agua va a tener que hacer un mayor recorrido, simplemente. Pero es un mayor recorrido a través de un material muy poco permeable, lo que se traduce en grandes incrementos del tiempo de asentamiento. Entonces, todo esto lo captó Terzaghi mediante esta fórmula del factor de tiempo. Él hizo una serie de pruebas empíricas y calibró este factor de tiempo para distintos coeficientes de consolidación vertical. ¿Okay? Entonces, esencialmente, Terzaghi por si acaso lo fue haciendo para distintos grados de consolidación, pero posteriormente se adaptó estas expresiones matemáticas para de cierta forma estimar este factor de tiempo, y se expresa este factor de tiempo como una función de grado de consolidación. Básicamente, caemos en otro concepto que es, bueno, grado de consolidación, una letra U mayúscula y un símbolo porcentual. Anoten qué significa grado de consolidación. El grado de consolidación no es otra cosa que el asentamiento por consolidación en cualquier tiempo
dividido para el asentamiento máximo esperado. Es bastante simple. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el asentamiento máximo esperado? El que nosotros hemos visto y hemos calculado. O sea, el máximo esperado. Es el máximo teórico, el que en teoría va a ocurrir una vez que todo el exceso de presión de poros que se genera en el suelo producto de la sobrecarga externa se disipe. Va a ser el asentamiento que hemos visto mediante las ecuaciones para el cálculo por consolidación primaria. O sea, el máximo esperado. Pero muchas veces, o para fines prácticos, supongamos que el máximo esperado sea 5 centímetros. Pero en realidad, para poder tener una estructura en condiciones de servicio, si ocurren 3 de esos 5 centímetros, significa que voy a tener remanentes únicamente 2 centímetros. Entonces, a mí muchas veces me interesa considerar grados de consolidación distintos al 100%. 100% significa que se disipó la totalidad del exceso de presión de poros, es decir, todo el agua que quería salir, salió. Pero eso puede tardar mucho tiempo. Puede ser que yo no necesite en una condición de servicio que toda el agua salga, pero que salga un porcentaje importante es más que suficiente. Entonces puede ser necesario, por ejemplo, y es bastante común, trabajar con grados de consolidación del 90%. Es decir, que se disipe el 90% el exceso de presión de poros. Va a haber un 10% de remanente, que no es que no va a ocurrir, va a continuar ocurriendo, pero su efecto no es significativo durante la vida útil de la edificación. Entonces, básicamente, si el asentamiento máximo esperado es, vamos a subirlo para que sea fácil de calcular, 10 centímetros, este es el calculado, el equivalente a un grado de consolidación de el 90%, ¿cuánto sería? Si el 100% no es 10 centímetros, ¿cuánto sería el asentamiento esperado para un grado de consolidación del 90%? ¿Cuánto? 9 centímetros. Entonces, se puede llegar a establecer y trabajar con grados de consolidación distintos al 100%. Es más, es bastante común trabajar con el 90%, el 95% o el valor que se considere permisible, por así decirlo. Puede ser que yo me interese en el 80% de la consolidación, porque el remanente a lo mejor es 1 centímetro. Y 1 centímetro para cualquier construcción no significa nada. Entonces yo me intereso en que ocurra lo que me va a generar problemas, y de ahí ya adelante ya estoy del otro lado. Entonces, el factor del tiempo en general se lo puede estimar mediante estas dos expresiones, simplemente conociendo o estipulando cuál es el grado de consolidación en el cual nos interesa calcular. Y de cierta forma tenemos un factor de tiempo para cada grado de consolidación, lo cual nos permite trazar o describir una curva de asentamiento versus tiempo, tiempo en el eje versus asentamiento por consolidación primaria, y analizar las variaciones de las deformaciones, como para poder tomar decisiones a nivel de diseño. ¿Okay? Entonces, si
conocemos el factor del tiempo, porque lo conocemos, porque lo único que resta es conocer el grado de consolidación. Y el grado de consolidación depende esencialmente del asentamiento máximo esperado. Entonces, si yo ya sé el máximo, que es 10 centímetros, quiero saber el factor del tiempo para un 10% de grado de consolidación. Ok, simplemente voy a reemplazar ese grado de consolidación aquí y calcular dicho factor de tiempo. Eso es equivalente a un grado de consolidación, perdón, un asentamiento por consolidación de 1 centímetro, y puedo irlo haciendo para cualquier valor. Entonces, factor de tiempo es algo conocido. El CB es un parámetro que puede determinarse en laboratorio mediante ensayos por consolidación primaria, pero puede también estimarse mediante correlaciones empíricas en función, por ejemplo, de la granulometría o del contenido de humedad o del índice de plasticidad. Puede llegarse a tener un estimativo del coeficiente de consolidación vertical, o puede obtenerse directamente de ensayos de consolidación. Así como obtenemos el esfuerzo de preconsolidación, se puede obtener el coeficiente de consolidación vertical. Entonces es una propiedad ligada al suelo. Por lo tanto, es un parámetro que se conoce. Y HDN básicamente es el espesor del estrato drenante. Ok. Y en laboratorio, por lo general, cuando se hace un ensayo de consolidación, se tiene este primer arreglo que vemos acá arriba, donde tenemos un anillo de consolidación con una piedra porosa arriba y una piedra porosa abajo. Dame un minutito. Ok, HDN básicamente es el espesor de la capa compresible o el espesor del material que tiene que ser drenado para que ocurra este proceso de consolidación, pero es un espesor especial porque es relativo a las fronteras drenantes. Un ensayo de consolidación convencional, tenemos una muestra de suelo confinada en un anillo para evitar que se genere un abultamiento de la muestra durante el proceso de consolidación, y básicamente se coloca una piedra porosa en la parte inferior o otra piedra porosa en la parte superior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de minimizar el tiempo de consolidación para que el ensayo pueda ser mucho más rápido. El agua es muy sabia, es más, creo que es más sabia que mucha gente. Elige el camino más corto siempre. Elige el camino más corto siempre. Entonces, si tiene una frontera drenante por arriba y tiene una frontera drenante por abajo, no va a darse el caso de que estando muy cerca del camino corto haga el recorrido más largo. Eso no va a ocurrir. Siempre va a drenar por la distancia más corta. Entonces, cuando tenemos fronteras drenantes, la parte superior e inferior del estrato compresible, la distancia que el agua tendrá que recorrer va a ser esencialmente H menos. La distancia máxima. Puede ser menos, pero máximo, esa gota de agua que se encuentra aquí en el centro, máximo va a recorrer H menos. En alguna condición de campo, como la que intenté graficar acá, donde tenemos un estrato compresible depositado sobre una frontera impermeable, ahí está el invierno. Sí, es que ya me había visto Obviamente ahí acaba el asunto y el recorrido más extenso va a ser igual a H. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque al final ese HDN, que es la distancia o la trayectoria máxima de drenaje, va a entrar a esta ecuación, pero no va a entrar solita, sino que entra elevada al cuadrado. Entonces, no es una relación lineal, no es que existe una directa proporcionalidad, sino que ese cuadrado
cambia por completo el asunto. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, va a ser un problema y un ejemplo. Alguien que pase la pizarra, por favor. Es el centro que se va a tener en mi revisión. Primero va a tener un par de metros. Ahí ponle 2 metros. Abajo 4 metros. Y en el último ya no le pongas espesor, simplemente lo definimos. Vamos aquí, GM. Es clasificación sub. Tiene que ser los dos mayúsculas. Grado limosa. Ojo que tengo marcadores nuevos, por favor no apuñale a la pizarra. CH. Compré 6 marcadores. Por favor tampoco los chupes cuando pasen a la pizarra. Vamos a poner el nivel práctico con marcador. Vamos a desplantar un cimiento a 60 centímetros de profundidad. Hacer ahí un cimiento. Con una zapata. Y un pin. A 60 centímetros de profundidad. No, ¿qué? Un gigante. Un chiquito. Queda enterrado. No. Entonces 60. Ese es el espesor. Ahí, maneja bien que le subo aquí. Que si estuvieran entrando a Roma. Ok. Póngale. DF igual. No, pues es aquí. DF igual. De la superficie del terreno. DF es el desplante. Es el aquí hasta acá. .6 metros. Ok. Póngale acá. B es igual a L. Y es igual a 1 metro. Q es igual, Q minúscula, esfuerzo de contacto, es igual a 60 kilopascales. Peso volumétrico, vamos. Eh, 19 kilonewtons sobre metro cúbico. El de abajo póngale 15 y el último póngale 18. No importa.
del medio, póngale OCR igual 1.4. Y pongámosle CC dividido por 1 más de su 0 igual a 0.18 CR dividido por 1 más de su 0 igual a 0.018 y pongamos CB CV, que por ahí es igual a 0.03 centímetros cuadrados por segundo. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cimiento que está plantado a 60 centímetros de profundidad sobre una grava limosa, esto es un relleno. General, promedio, el peso volumétrico de este material, tanto sobre como bajo en el práctico, supongamos que es constante, que es igual a 19 kilonewtons por metro cúbico. Este material tiene 2 metros de espesor, la cuota ya está acá. Debajo de eso tenemos una arcilla de alta plasticidad con un OCR de 1.4 y aquí tenemos enlistadas sus características de compresibilidad obtenidas en un ensayo de consolidación unidimensional. Debajo de este estrato arcilloso tenemos una arena limosa, un peso volumétrico de 18 kilonewtons sobre metro cúbico. El cimiento es un plito cuadrado de 1 metro por 1 metro que va a transferir un esfuerzo de contacto al suelo de 60 kilopascales. Nos interesa calcular el asentamiento por consolidación primaria y graficar cómo varía este asentamiento por consolidación primaria en función del tiempo. ¿Okay? Entonces es un problema relativamente simple. Vamos a hacerlo bastante rápido, la parte de cálculo de asentamientos, que se supone que ya son expertos. Y vamos a pasar a calcular el tema del tiempo de asentamiento. Ok. Entonces, para el cálculo de asentamientos por consolidación, definimos las capas, pongamos profundidad, PROF, profundidad. ¿Alguien me presta una calculadora? No, a ver, de 2 a 4 y de 4 a 6. Vamos a definir 2 capitas, cada una con 2 metros de espesor. Pónganle Z. Cogí su calculador. 3 metros y 5 metros. Al lado, ZF. Ay, pero esto que está tan copiando. Va a ser 2.4 y 4.4. Ok, esfuerzo vertical efectivo. Sigma prima B. Voy a calcularlo directamente. Tenemos 1 por 19 más 1 por 9 más 0.4, perdón, más 1 por 5, 1 por 19 más 1 por 9 más 1 por 5, eso va a ser, ok, 33 kilopascales. Más 2 por 5, 43 kilopascales. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? Dígame. Está a 1 metro. Debe ser por lo de la...
Sí, estamos asumiendo que no hay cambios significativos. Ok, sigma prima BO. No, pues este aquí es inicial. Dale aquí. Ok, sigma prima C. Fuerza de preconsolidación. Sabemos que es el igual al 12R por sigma prima BO. 33 por 1.4, 46.2 y 43 por 1.4 es 60.2. Ok, delta sigma B. Para cimentaciones comparadas vamos a revisar las ecuaciones de Paulus and Davis, que las hemos usado ya previamente. Le dicto la ecuación, anótela por acá. Delta sigma B es igual. Digamos que Abro paréntesis. 1 menos en la parte superior va a ir 1 dividido para 1 más, abro paréntesis, B dividido para 2 por ZF, cierro paréntesis, eso elevado al cuadrado un segundito. Y todo esto, hay que una otra paréntesis, elevado a 1.76. Cierro paréntesis, que multiplica a Q, abro paréntesis. No, la Q dentro del paréntesis. Menos sigma prima ZO. Ok, sigma prima ZO va a ser 0.6 por 19. Eso me da 11.4. Anótelo abajo. ZD, perdón. Sí, esa es una D. Sigma prima ZD es igual a 11.4. Ok, vamos a calcular. 1 menos, abro paréntesis, 1 dividido para 1 más, B es 1 metro, dividido para 2 por ZF, que es 2.4 para la primera capa, eso elevado al cuadrado, todo esto elevado a 1.76, cierro, por abro, Q es 60 kilopascales menos 11.24. Creo que me olvidé un par de cosas. Cierro. Ok, 3.5 kilopascales. Ustedes vayan a revisarlo, por favor. $3.5 y 1.1. Creo que está bien. Ok, vamos a tomar sigma prima BF con L prima 46.2 más 3.5 es 49.7 y 60, perdón, 33 más 3.5.
36.5 y 43 más 1.1 es 44.1. En ambos casos, ese esfuerzo vertical efectivo final es menor al esfuerzo de preconsolidación. Por lo tanto, vamos a tener todo nuestro asentamiento dentro de la rama de recompresión. Entonces, la fórmula para ese asentamiento va a ser delta C es igual. No, delta minúscula. Me parece una D. Una D con más flow. Un ganchito. Ya, pues le falta un ganchito arriba. Digamos que le falta un gancho. Ahí. Entonces tenemos R que multiplica R minúscula a la sumatoria de 1, perdón, no, es CR dividido para 1 más el sub 0, CR dividido para 1 más el sub 0 por H por el logaritmo de sigma prima BF, falta el prima, dividido para sigma prima BO. Ok, esa sería la fórmula. Entonces tenemos 0.018, para la primera capa sería 0.018 por 2 por logaritmo base 10 y sería BF que es 36.5 dividido para 33 y todo esto por mí. Esto me da 1.57. Y el otro sería, va a ser más pequeño obviamente, va a ser bajísimo, va a ser como 2 millones, pero va a ser 44.4 dividido para 43, da 0.5. ¿Y la R? La multiplico al final. Ok. Eso me da como resultado 2.07. Póngale ahí abajo la sumatoria. Acá. Acá. .07 por 0.85. Aproximadamente 2 milímetros. ¿Ok? Es bajísimo el asentamiento, estamos lidiando con una arcilla sobreconsolidada y el material, el cimiento está plantado sobre un relleno que de cierta forma contribuye a que el esfuerzo que le llega a esta arcilla se reduzca significativamente, hasta por un tema de espesor. Obviamente, si el ancho del cimiento hubiera sido mayor con el mismo esfuerzo de contacto, probablemente la incidencia hubiera sido más significativa, porque depende del ancho. Suponiendo, más allá de si es 2 milímetros, 2 metros, 2 centímetros, este es nuestro asentamiento máximo y queremos calcular el tiempo por consolidación primaria. Entonces, ojo, para fines prácticos, yo con 2 milímetros no me tomo ni la molestia de calcular tiempo, porque no me interesa si ocurre en un día o ocurre en 10 años, porque es despreciable. Para fines académicos lo vamos a hacer. Si nos daba 5 centímetros, igual lo calculamos, es lo mismo, por si acaso. Entonces, tenemos el asentamiento máximo, que son estos 2 milímetros,
y vamos a calcular el tipo de asentamiento. Tenemos que la fórmula de factor de tiempo, TV es igual ¿cuál era la fórmula? Era CV por T de minuto, del tiempo, dividido para h del cuadrado, y despejamos el tiempo, que a fin de cuentas es lo que a nosotros nos interesa. No, pues no, tampoco así. No me ponga igual, que no es lo mismo. Ahí abajo, sí. T es igual a TV por HDR al cuadrado dividido para CV. Ok, ¿cuánto sería HDR en este caso? 8. No, H es igual, 4 es igual a H. O sea, H es igual a 4. Anótelo por ahí. ¿Cómo es el drenaje? H, es importante. 2. Correcto, vamos a drenar por arriba, por esa grava y por esa arena. Por lo tanto, HDR va a ser igual a H medios. Entonces, HDR es igual a 12. Mira, ¿qué tendría que haber abajo para que H sea igual a la A? Para que H sea 4. O sea, para que solo drene por arriba, ¿qué tendría que haber abajo? Tendrías que tener una barrera impermeable, que puede ser una roca muy sana. Yo tienes que garantizar que está muy sana. Porque no solo roca, puedes tener más arcilla. Porque ahí puede ser que el estrato compresible tenga 50 metros de espesor, pero el incremento del esfuerzo va a llegar a un punto en el que ya se vuelve despreciable. Entonces sí, puede ser que de esos 50 metros de espesor, lo que experimenta asentamientos en realidad son 4 metros. Entonces, básicamente lo que tienes abajo del estrato que está experimentando deformaciones va a ser más arcilla, que es una barrera impermeable, y por lo tanto no vas a tener drenaje por abajo. Si tuviese más arcilla debajo de la zona de influencia, por así decirlo, se le consideraría el H completo. ¿Qué cosa? A ver, repítame. Si tuviese más arcilla, digamos la zona de influencia sea de 4 metros y más abajo tengo más arcilla, ahí se utilizaría el H completo. Claro, considerarías el H completo de la zona que va a experimentar deformación. ¿Qué pasaría? Y ya supongamos que si esto fuera un estrato arcilloso y viene dividido por una arena aquí. ¿Qué pasa en ese escenario? Velocidad arcilla es toda. En el medio de ese estrato arcilloso. Por lo tanto, el de arriba como el de abajo son susceptibles a esperar deformación. Tomamos H completo. ¿Qué cosa? Tomamos H completo porque si no es muy pequeño el espacio que... Correcto, dependerá mucho del espesor de este estrato arenoso. Si es una capita, no va a tener el suficiente espesor como para hacer una frontera drenante. Otra cosa que puede ocurrir también muchas veces es que para fines prácticos el cálculo de asentamiento de esa arena existe, pero puede ser que sea un lente de arena. Básicamente es como que si fuera horizontalmente, no es una capa infinita, sino que está confinada por más arcilla. Porque a la larga esto es un proceso son depósitos que tienen origen de una depositación traída por río, por un proceso de sedimentación, y ese tipo de cosas ocurren. Entonces sí, uno se va con la pinta, esta puede ser una frontera drenante, pero no sabemos si 3 metros más allá ya esa arena se corta. ¿Y a dónde va a drenar? No va a drenar a ningún lado. Entonces sí, ahí igual lo más probable es que se le ignore. ¿Qué pasaría si el lente no es un lente de arena, si es una capa de arena tuca confirmada que se mantiene constante en toda el área? Ahí ya cambia. Ahí yo sí puedo considerar esto una frontera drenante que corta
la distancia de drenaje. ¿Cómo? Drenaría para abajo. Puedes considerar que te drena por aquí y va a drenar por acá, y desde abajo puede drenar hacia la arena y puede drenar hacia abajo, y consideras el más largo de ambos espesores. Sí, buen punto. Entonces ahí ya viene otro punto, como ya habíamos dicho. ¿Qué pasa si, supongamos, que el tiempo de asentamiento sea muy largo? Supongamos que tengo un asentamiento y condiciones de servicio de 20 centímetros. Que cualquier edificación, por ejemplo, no va a poder tomar ese asentamiento. Uno diría, bueno, voy a precargar esta cuestión. Básicamente si en condición de servicio, mi cimentación va a cargar 60 kilopascales, le voy a colocar una precarga, un terraplén, que sea equivalente a una descarga de 60 kilopascales, de tal forma que cuando yo ya saque esta cuestión, ya he experimentado deformaciones por esa carga. Pero ¿y qué pasa si me da que el asentamiento producto de la precarga va a ocurrir en 3 años? No le pagamos de 3. No voy a esperar 3 años sin hacer nada, por cruzado de brazos. Entonces ahí nacen soluciones complementarias. Como ya dijimos, el agua es muy sabia respecto a por dónde va a drenar. Entonces, una solución que se aplica bastante es instalar unos drenes verticales, una especie de tubito que se instalan verticalmente cada cierta distancia, por ejemplo, cada 2,50 metros. De tal forma que cuando el agua va a drenar, dice, me voy por arriba, me voy por abajo, me voy por los lados. Y normalmente por los lados es la distancia más corta, cada 2,50 metros está relativamente pequeño el recorrido. Y como tienes un drenaje, o sea, son una serie de drenes, el agua va a drenar 2,50 metros, es la distancia de centro a centro de dren, pero en realidad el recorrido va a ser la mitad. O me voy para acá o me voy para el del otro lado. Entonces se acelera muchísimo el tiempo de asentamiento. Y ahí ya viene otra ventaja. Las arcillas, por ya un proceso, producto del proceso geológico que da origen a estos depósitos, se caracterizan por tener un coeficiente de consolidación vertical que es distinto a su coeficiente de consolidación horizontal. O lo que es lo mismo, se caracteriza porque su permeabilidad vertical es distinta a la horizontal. El drenaje en los suelos arcillosos es mucho más rápido horizontalmente que verticalmente. Entonces, si yo pongo unos drenes verticales, el drenaje es horizontal, y eso también contribuye a que el tiempo de asentamiento se reduzca significativamente. Entonces ahí muchas veces uno empieza, hola, perdón, hola. De grado de consolidación que se consigue. No vamos a alcanzar a graficar la curva, pero vamos a calcular el tiempo para un grado de consolidación del 99%, para el 50% y para el 20%. Entonces, reemplacemos. Entonces tenemos TV por, dejémoslo por TV. HD en el cuadrado, sabemos que HD es igual a 2 metros al cuadrado, sería 2 por 2, 4, o 2 al cuadrado, 4. Ok, dividido para CV, que es 0.03 centímetros cuadrados por segundo. Vamos a transformar ese valor que está muy chiquito y sobre todo. Anótelo acá. 0.0 CV es igual a 0.03 centímetros cuadrados sobre segundo. Ok, y pasémoslo para trabajar en el mismo idioma.
Pasemos esta cuestión a metros cuadrados por año. O algo por el estilo. Póngamelo acá como cuestión para hacer la conversión. Ok, ponemos acá abajo 100 al cuadrado para pasarlo a metros, y para pasar de segundos a años sería por 60 arriba. Ahí lo tengo en minutos por 60 de nuevo por 60 arriba. Ahí lo tengo en horas por 24. Ahí lo tengo en días por 365. Veamos. Esto me da 94.61 metros cuadrados por año. Ok. Vamos a calcular para un grado de consolidación TV. Le digo, para hacerlo rápido, ponle la U normalmente se reemplaza aquí el grado de consolidación. Reemplacemos para el 20%, pongamos 20. Lo calculan con las ecuaciones que pusimos previamente. Para un 20% de grado de consolidación, TV es 0.0314. Para T50, para el 50%, es 0.197. Para el 90%, tenemos 0.848, y para el 99% tenemos 1.781. Ok, entonces hagámonos acá una pequeña tablita para borrar esto. Pongamos aquí U en porcentaje. Pongamos 20, 50, 90 y 99. Estable. Abajo 20, 50, 90 y 99. Pongamos aquí delta C en milímetros. Delta minúscula. El asentamiento por consolidación que corresponde al 20% del grado de consolidación sería 0.2 por este valor calculado. 0.2 por 2 es 0.4. 1 sería 0.9 por 2, 1.8. Y 0.99 por 2, 1.98. Ok. Y al lado le ponemos el tiempo en años. Y esencialmente tenemos aquí los factores de tiempo. Para el 20% sería 0.0314 por 4 dividido para 94.61. Esto me da 0.0013. Hago lo mismo
cambiando el factor del tiempo. ¿Qué son bomberos ustedes? Una brigada. 0.0083 0.036 finalmente tenemos para el 99% 0.75. Eso lo podemos pasar a días si quieres, póngalo al lado de aquí. 0.0013 por 365 me da 0.47. 0.0083 por 0.5, perdón, por 3.75, 3. 0.036 por 3.75, 13. 0.075 por 3.75, 27. Ok, entonces podríamos, ya eso no lo vamos a hacer porque ya vimos después del simulacro, pero graficar el tiempo versus el asentamiento. En términos generales, este asentamiento por consolidación para este material que tiene este coeficiente de consolidación vertical y bajo estas condiciones de drenaje, este asentamiento por consolidación primaria calculado ocurrirá prácticamente la totalidad del mismo en menos de un mes. ¿Okay? Obviamente este es un coeficiente de consolidación vertical relativamente alto, puede ser considerablemente más bajo, depende muchísimo del tipo de accidente que se esté analizando. ¿Okay? El objetivo de esto es, bueno, tomar decisiones, teniendo claro el proceso de estimación de tiempo. Muchísimas gracias. Bien, ¿preguntas, dudas? Ingeniero, ¿qué valor lo viene pasando en TV? Aquí. ¿Qué se reemplaza ahí? Estos reemplazan el TV. Básicamente, este T20 es el TV para un 20% de grado de consolidación. ¿Qué se ve? El porcentaje arbitrario. El porcentaje arbitrario. Porcentaje arbitrario. O sea, lo